Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas tardes. Bueno, esto es otro programa de Conspiraciones acá en radioamadeus.com.ar o FM 91.1. Y del otro lado, bueno, como estamos acostumbrados con Ricardo, el operador del otro lado, de ponernos siempre un poquito de música de jazz. Así que, ¿qué tiene que ver el jazz con la economía o finanzas? No sabemos, pero bueno, lo tenemos del otro lado de invitado. Hoy vamos a tener una persona especial, pero bueno, tuvo problemas de transporte, así que, pero bueno, distanciado en Rosario, pero lo vamos a tener la semana que viene con un tema muy caliente. Así que de este lado, por el lado de hoy, todo improvisado, lo tenemos a Héctor Juliano, una persona que tiene 12 tomos sobre deuda pública y deuda externa. Así que muy buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes y también a los oyentes. Bueno, siempre uno está al pie del cañón con el seguimiento de la cuestión económico-financiera y también geopolítica, así que no sé si el interés tuyo es algún punto en particular de lo que está ocurriendo. Dígame. Porque sí. ¿Pudo hacer esa publicación, eso que tenía previsto terminar? ¿Eso? Sí, bueno, ayer circularicé una nota justamente sobre la deuda pública Milei, que me parece importante para poner en claro. Si querés te lo comento. Bueno. El tema es así. Desde el gobierno se está tirando, engañando a la opinión pública, hablando de que la deuda pública se habría reducido durante el año de gobierno Milei. Y eso es falso, es engañoso. Están tomando una forma de cálculo, digo engañosa, porque por un lado no toman la deuda solo del Tesoro, toman también la deuda del Banco Central y la computan en forma equivocada. Ejemplo, hoy en día la deuda pública, el último dato, a diciembre, está en el orden de los 480.000 millones de dólares. Eso es la cifra oficial. Yo respeto las cifras oficiales, aunque algunas me merecen duda. Y aclarando siempre que estas 480.000 son solamente en cabeza del Tesoro Nacional. Acá no está metida la deuda del Banco Central, ni de empresas del Estado, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En un año, la deuda, para no hacerlo complicado a los oyentes, aumentó neto 41.000 millones de dólares según las cifras del Banco Central. En el año aumentó 96, pero como habían licuado 50.000 por devaluación en diciembre, y entonces hicieron una galleta de tipo de moneda y deuda, dejando de lado toda la forma en que lo hicieron, lo concreto es que si tomamos de punta a punta el saldo actual, 480.000 millones, menos el que dejó el gobierno Fernández Massa, ¿no?, que era 438, si no me equivoco, más o menos, 438, pongamos por 38 y pico. Entonces nos da que el aumento neto de la deuda durante el gobierno Milei fue 41.000 millones de dólares. Punto. Eso es concreto. Eso es dato oficial. Ahora, ¿qué ocurre? Paralelamente, el Banco Central tuvo una movida mucho más compleja, porque había pasivos del Banco Central, desde ya se pueden sumar deudas, pero hay que ver qué deudas se suman y qué deudas no. En este caso lo que hicieron es sumaron, si no me equivoco, unos 30.000 millones del ELIC y otros 30.000 millones de pases pasivos.
quiere decir que le daba como si el Banco Central hubiera tenido 60.000 millones de dólares de deuda, y ahora se redujo prácticamente en, no sé si calculan en 50.000 millones, porque le restan ese dinero y se lo traspasan al Tesoro. Hablamos de dólares, ¿no? Claro, ahí viene la primera trampa. El Banco Central debe en pesos, no en dólares. Sí. El cómputo de dólares se hace convirtiendo. Pero ¿qué ocurre? Apenas asumió el gobierno Milei, hizo una macro devaluación, donde el dólar se duplicó, el valor del dólar se duplicó, ¿no? Pasó que estaba a 400 pesos a 800, ¿no? Más o menos hizo, sí, menos hizo lo mismo también Macri, ¿no? Sí, no es la primera vez que se hace algo así, pero Macri también hizo una devaluación inicial. La cuestión es esta, que estamos mezclando peras con manzana, porque son dos cosas diferentes. Por un lado, estamos midiendo una deuda en dólares cuando hubo una devaluación de por medio. Entonces no es lo mismo tomar el dólar a 400 que tomarlo a 800. Entonces eso produjo lo que se llama una licuación de deuda, es decir, porque cuanto más alto se tome el valor del dólar, menos dólares equivale, o sea, produjeron una reducción artificial de la deuda. Y además la computaron 2 veces, porque no le restaron los pases activos. El tema es complejo para hablarlo así en una charla de reportaje informativo. Sí, escúchame, Héctor. Pero lo que quiero decir es simplemente esto, que no es cierto que se haya bajado la deuda. Y el gobierno, con tecnicismos engañosos, sí, sabemos que no está vendiendo la idea de que no, bajó la deuda. Es decir, uno son escucha a Milei y le parece que la Argentina es el país más floreciente del mundo, y resulta que todo lo que está hablando el presidente son expectativas, son Héctor, esperanzas, sí, son proyecciones. Las realidades hablan de algo diferente. El país está en recesión. Bueno, los salarios reales y las jubilaciones han bajado, los servicios públicos han crecido, el desempleo ha aumentado, la recesión económica, salvo para el privilegiado sector financiero bancario y algunos sectores que manejan las multinacionales, petróleo y minería, ¿no? Todos pierden. El sector que gana es el sector financiero. Y el presidente Milei va y con la cara suficientemente dura que tiene, dice ante cualquier auditorio que no sabe un comino de estas cosas, dice que está siendo el gobierno más exitoso del mundo. Yo nunca vi el disparate de una autorreferencia así. Que alguien, un jefe de Estado, se presente diciendo nosotros hemos vencido porque nosotros tenemos el mayor éxito del mundo. No sé, o está mal de la cabeza, o está fantaseando y mintiendo abiertamente, o una combinación de las dos cosas, ¿no? Porque es lo mismo que cuando anunciaba que no, que él devaluó, pero salvó al país de una inflación del 17.000%. Sí. Y todo el mundo se preguntó, ojo, a nivel técnico, serio, ¿y de dónde salió que el país iba a una hiperinflación del 17.000%? Y todavía no lo pudo explicar, dejó que pasara, total, para un discurso de la tribuna es lo mismo que cuando toman la palabra y trata de apabullar a la gente citando economistas célebres que no se sabe ni siquiera si los leyó. No, estamos frente a un momento realmente delicado, porque se está mintiendo a la opinión pública. Bueno, en este mes había leído de un lado, pidieron $1.000 millones más. Bueno, ese préstamo, repo, que se llama, porque es una modalidad de préstamo con recompra de título, es decir, con garantía de título. La Argentina pidió $1.000 millones y lo garantizó con títulos públicos. Y ahí hay todo un enjuague porque los títulos públicos a su vez se dan por valor mayor que la deuda, ¿no? Es como si yo tomo una deuda con vos y te doy como garantía
pagarés u otros documentos, pero por mayor valor del que vos me prestás. Entonces, automáticamente estoy haciendo un mal negocio. Pero eso, en comparación, no es importante por su valor absoluto, que son 1.000 millones. Dentro de una deuda de 480.000 no mueve el amperímetro, sino como prueba. Se hizo una prueba experimental para garantizarle una ganancia extraordinaria a los grupos acreedores, la banca Morgan, el Banco Santander, fueron 3, 4 bancos, que se metió para que tengan una ganancia. Es decir, esto hay que compararlo de esta manera. Escúchame, ¿se saben los acreedores con esto? ¿Cómo? ¿Se saben los acreedores quiénes son, los nombres, todos? No, como siempre no se sabe de todos. Lo que se supo fue que este préstamo repo por 1.000 millones se hizo creo que con 4 bancos. El Morgan, el Citi... Espera. Morgan... Sí, no, todos los grandes. Ahora te digo, por ahí me equivoco, pero el Banco Rockefeller. Morgan, el Citibank, el Santander, y ahora no tengo acá a mano, no me acuerdo, pero creo que eran con 4 bancos. Santander viene mismo de España, ¿no? La dueña de esta... No, Ana Botín. ¿Ana Botín pertenece a eso? Ahora me mataste porque me confundo con el Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA. No, Santander de allá es de Ana Botín. Creo que sí. Ahora me pones en la duda, pero de todas maneras, en este caso va Davos también. Va Davos, está en el Club Bilderberg, ¿no? Está en toda Sí. Pero, digamos, ahorrémonos interpretaciones. El mundo está manejado por el dinero. El dinero lo manejan grandes fondos de inversión internacionales cuyas fuentes son secretas, por lo cual son la base del lavado de dinero mundial. Y el dinero mundial se lava a través de la deuda externa de los países. Porque, ¿qué ocurre? Si vos vas a hacer una inversión, si vos vas a un lugar, generalmente te piden saber de dónde viene el dinero y queda identificado. Pero si vos el dinero lo metes primero en un fondo de inversión y luego ese fondo de inversión con tu plata compra títulos de la deuda pública de la Argentina, de Brasil, de cualquier país, incluso de Estados Unidos, ¿qué ocurre? De esa manera se está lavando dinero. Por eso todos los países del mundo están endeudados, que es el tema que hemos hablado otras veces. Sí. Las deudas externas son el producto del lavado de dinero y a la vez del saqueo financiero más grande que conozca la historia del mundo. ¿Por qué? Porque todos los países... Estados Unidos en este momento está batiendo el récord de endeudamiento público. Son 35 billones de dólares de deuda pública. Que hay todo un debate en Estados Unidos por ese motivo. ¿A China? ¿Cómo? ¿Se lo debe a China todo? No. A China se le debe, a China y Japón como titulares nacionales, se le debe una suma relevante. En su momento, de esos 35 billones, tratemos de afinar los números, aunque no los tengo a mano. Cuando la deuda de Estados Unidos estaba en 21 billones, ahora está en 35. Creo que en el 2020, en 5 años subió de 21 a 35 billones, una locura lo que está creciendo la deuda pública norteamericana. En ese momento China detentaba unos 2 billones de dólares, 2 billones sobre 21. Tener 2 billones de dólares de deuda de Estados Unidos no es moco de pavo desde ya, pero dentro del total no era determinante. Y Japón tenía algo parecido, tenía más de 1 billón de dólares en las reservas. Pero el grueso está en manos de, infinidad de tenedores. Porque en Estados Unidos, como la deuda es segura, ya que Estados Unidos, en caso de tener que afrontar intereses, los imprime a través de la Reserva Federal,
y la Reserva Federal, que es un grupo de bancos privados, le cobra interés al Tesoro. O sea, todo el pueblo norteamericano, en realidad, a través de la deuda del Estado, es tributaria de los bancos privados que controlan la Reserva Federal. ¿Me explico? Sí. Porque acá se rasgaban las vestiduras porque el Estado le debía al Banco Central y dijeron no, hay que eliminar la fuente de financiamiento del Banco Central porque el Banco Central imprime billetes. Pero resulta que la principal potencia del mundo tiene que el Banco Central, que es privado, es el principal prestamista del Estado, porque lo financia a costa de aumentar la deuda pública. O sea, cuando el Tesoro norteamericano necesita dinero, por ejemplo, para encarar las guerras que encara Estados Unidos, por ejemplo, el dinero que va para sostener el genocidio de Gaza dándole fondos a Israel, o para sostener la guerra en Ucrania contra Rusia, todo ese dinero está provocando una emisión de dólares que es producto de que el Tesoro se lo está pidiendo al Banco Central, a la Reserva Federal. Así que eso explica el crecimiento de la deuda. El proceso es muchísimo más complejo y además tiene facetas que no conoce nadie. ¿Quién va a saber lo que ocurre entre bambalinas desde acá, lo que ocurre entre bambalinas en el Banco Central norteamericano? Pero lo concreto es que toda deuda en realidad constituye una forma de lavado de dinero en el mundo. Y por eso es secreta, por eso nunca se dice quiénes son los tenedores de la deuda. La Argentina debe 480.000 millones de dólares y salvo los grandes números de los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, etcétera, pero el resto está en títulos, bonos, letras del Tesoro. Y no se dice nunca, ni se hace nunca, aunque tienen los datos para conocerlo, no se dice nunca quiénes son los tenedores. Es como si vos sos dueño de una empresa y decís, yo debo $1.000.000. Sí, te dice, ¿a quién se lo debe? Ah, no lo sé, eso no lo sé, yo te debo título, no sé a quién se lo debo. Pero Héctor, un comino, eso no es cierto, porque cuando se sienta a negociar, no es le nada ve cara a cara a los principales acreedores. Sí. Bueno, pero hay que tenerlo en cuenta estos, ¿no? Porque me dijo, yo anoté 3, Morgan, Citibank, Santander y me falta otro. Ah, bueno, no sé, creo, ojo, no lo tomes seguro porque ahora no tengo a mano, lo tengo ahí, pero creo que eran 4 grandes bancos y esos 3 me acuerdo, no quiero macanear porque por ahí me equivoco por una diferencia mínima, ¿no? Sí, pero bueno, JP Morgan te lo explico cómo es. JP Morgan está siempre ahí, también en Clarín, ¿no? Es parte del monopolio. Lo que ocurre es esto, las empresas ya han dejado de ser entidades propias. Tienen el nombre y por ahí, como en el caso de la Nación, familias tradicionales de los Bedia, de los Mitre desde ya, pero sobre todo de los Saguier, sí, detentan una parte relevante del capital, no sé cuánto, pero el resto está constituido por capital internacional. Creo que un porcentaje de las acciones de la Nación, si no me equivoco, la tiene Goldman Sachs. Y en Clarín, algo parecido era, ahora no quiero macanear porque por ahí me confundo los titulares, pero también un 6% del Clarín, si no me equivoco, era de la banca Morgan, no sé. Sí, está Morgan Chase. No quiero macanear porque no tengo los datos acá, pero es seguro, es lo mismo que YPF. YPF el 51% es dinero del Estado, pero el 49% restante, que es el determinante, es privado.
hace un tiempo leía que el grupo BlackRock tenía el 6% de las acciones de YPF, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces, concretamente, hay que ver quién tiene el dinero, porque el que tiene dinero es el que manda. Y de esa manera los grupos financieros mandan sobre el Estado. Es la lógica de la deuda como instrumento de poder. Héctor, es una constante en el mundo, y por eso yo sigo siempre el tema de la deuda, porque es como decir, hay que seguir la ruta del dinero. Vos seguís la ruta del dinero y llegás. Un ejemplo típico es lo que ocurre en materia de narcotráfico, ¿no? Siempre digo lo mismo. En el mundo nadie lucha contra el narcotráfico. No. Todos luchan por el narcotráfico. Sí. La primera potencia, Estados Unidos, no lucha contra el narcotráfico porque Estados Unidos es el principal mercado de droga del mundo. Aparte, fíjese otra cosa, ¿no? Porque quizás el libre mercado, yo lo que venía yo filosofando, ¿no? El libre mercado, ¿qué mejor libre mercado que la droga? Porque la droga no hay faltantes en ningún sitio del mundo, ¿no? Siempre está mercado ahí. Libre, el mercado libre tan cacareado por los liberales y en particular por los anarcoliberales es el mercado negro, es decir, el mercado delictivo. Entonces ellos proponen, los neoliberales, los liberales proponen en la práctica un mercado delictivo. ¿Por qué? Porque rige el más poderoso. Y sabemos que las cosas se resuelven a las malas en el mercado libre. Es el gangsterismo organizado. Por eso la gran enseñanza de esa famosa película del Padrino fue desnudar la naturaleza del manejo del poder, que es un tema concreto. El dinero domina el mundo. Sí. Como las finanzas también, pero creo que desde los 80 a los 90 fue clave, porque tanto en las finanzas, que estamos hablando de Inglaterra, que entra cualquiera, invierte cualquiera, puede hacer cualquiera, hasta entra en el Parlamento, nadie se le discute a nada, pero también va en todos los ámbitos, ¿no? Porque también pasó con la caída del 2008, la burbuja inmobiliaria. Y yo estaba viendo que hay un libro de George Soros que estaba en el 2007 y ya más o menos ya anticipaba esto, ¿no? Dice, ahora estamos bien, pero ya vamos anticipando. Y ese libro fue Tiempos Inciertos, en el 2007 que lo sacó. Dice, democracia, libertad y derechos humanos en el siglo XXI. Esto, y ya lo iba anticipando en 3 hojas. George Soros, lo que estaba ocurriendo. Salió una película, Inside Job, que fue en el 2000. Inside Job, sí. Salió en el 2000, clásica. En el 2010, ¿no? Que se arrancaba de la burbuja en Islandia. Sí, pero muy muy buena, porque es un documental, y bueno, y algunos financistas o algunos banqueros los tratan en juicio, hasta les reprochan que no saben cómo escaparse. Y después salió en el 2015 otra película, La Gran Apuesta, que de esto, bueno, son los mismos banqueros, porque sacaron 3. Los mismos banqueros hacen que eran banqueros estúpidos, ¿no? En la Wall Street, y que nada sabían que esto iba a ocurrir, ¿no? Y ganó 3 Oscars. La engañifa tradicional. No, los mercados no saben nada, los mercados son temerosos. Una de las mayores mentiras que hay es la imagen que se da
de los mercados son temerosos, el capital es temeroso. Es una mentira abierta. El poderoso no teme a nadie. Entonces los mercados mandan, no es que tienen miedo. Cuando dice, no, los mercados reaccionan así porque tienen temor. ¿A quién le tienen temor? Si los mercados financieros rigen sobre los gobiernos. O alguien puede creer que Milei o cualquiera, o antes los Kirchner, eran ellos los que tomaban las decisiones. No, a ellos se las imponían. Es como ahora, mira, acá estaba viendo, pues mientras vos hablabas, estaba viendo la pantalla, el repo que hicieron, sí, los 4 bancos eran los 3 que te dije, el Morgan, el Citi, el Santander, y el cuarto es el chino, ICBC. ¿Chino? ¿Cómo chino? Sí, el ICBC es chino, no el HS, no el Hong Kong and Shanghai, ICBC. Sino el otro, el ICBC. Entiendo que es de capitales chinos. Porque la gran diferencia reside en que China no está fuera del sistema financiero internacional, está dentro. Mientras que con Rusia la cosa es algo diferente, aunque Rusia también está en el sistema financiero desde ya. Pero la adhesión, se hacía una diferenciación importante en ese sentido. Cuando en la época de la Guerra Fría, el problema no era solo financiero, sino también ideológico, ¿verdad? El comunismo servía de instrumento ideológico de penetración para la geopolítica rusa en el mundo. Pero con la caída del comunismo se vació el contenido ideológico. Entonces el poder de la ex Unión Soviética cayó y hoy en día es un Estado poderoso, desde ya es una potencia, pero ya no es una potencia hegemónica como lo era en la época del comunismo, que controlaba toda la Europa oriental y controlaba con mano de hierro a las distintas repúblicas. Ahora es una comunidad de estados independientes y perdió el control sobre la Europa oriental, ¿no? A diferencia de Rusia, China no quiere exportar la ideología comunista, ni es un país comunista. Solamente es un país comunista para Milei, ¿verdad? Porque de comunista el sistema chino no tiene nada. Hoy en día una vez leía que el Parlamento chino, creo que lo he comentado esta anécdota, el Parlamento chino creo que tiene 4.000 representantes, es una asamblea que es más grande que un teatro, ¿no? Es la Asamblea Nacional. Pero el dato curioso era no solamente el número de legisladores que había, sino el hecho de que se hacía una estadística de que prácticamente todos eran millonarios. ¿Y por qué? Porque el Estado está repartido entre los jerarcas del régimen. Entonces pasa lo que pasaba en la decadencia del comunismo, que la nomenclatura, toda la jerarquía de cargos, se fue apropiando de los bienes del Estado. Y por eso cayó el comunismo, porque el comunismo ya se había desdibujado antes. Se había vendido una idea de colectivización para estatizar todo, pero resulta que en la práctica los grandes jerarcas se iban apropiando de las tierras, de las empresas, etcétera. Y eso se desnudó porque cuando cae el comunismo en el 91 con Yeltsin, se produce lo que se llama el blanqueo de los llamados, lo llaman oligarcas, ¿no? Por el cual los funcionarios ligados o funcionarios o aventureros ligados al régimen se apropian por monedas, por así decirlo, de las empresas públicas. Es decir, se adueñan de las empresas públicas y se empoderan del Estado, ¿no? Y de ahí surge que los funcionarios compran y se vuelven millonarios al haber comprado por monedas
empresa del Estado que, con el argumento de que el comunismo había caído, que las empresas eran deficitarias y que no las sabían controlar, entonces estaban mejor en manos privadas. Y eso es lo que ocurrió con la caída del comunismo. Es un proceso sumamente complejo y relativamente poco estudiado. Escúchame, Héctor, tengo dos preguntas, dos temas distintos, a ver si lo podemos resolver, que me dicen unos minutos. Una es, bueno, le leo el titular: la justicia del Estado de Estados Unidos obliga a Milei a informar dónde está el oro del Banco Central de la República Argentina. Eso es por la causa que sacó al la exterior. Jueza Presca. Loreta Presca, que es la misma de YPF. No sé si es por la causa de YPF o por una causa anterior. No es la misma de ella, pero dictamina que le diga dónde está el oro. Sí. ¿Cómo puede ser que acá en Argentina... Es general, perdóname, sí. El requerimiento de la jueza es general, que la Argentina informe todos los todos los recursos que tiene en el exterior, que incluyen el oro que desde la época de Macri se estuvo girando en principio a Londres, y de ahí no se sabe dónde fue a parar, porque algunos dicen que una parte fue al BIS, al Banco de Pagos Internacional de Basilea, en Suiza, y otros dicen que está en realidad en la Banca de Inglaterra, ¿no? Pero efectivamente surgió del requerimiento de la jueza por un juicio contra la Argentina el requerimiento de que la Argentina blanquee dónde mandó el oro, que es lo que pidió el diputado Palazzo, que es titular del sindicato del bancario, y que si no era por él nadie se avivaba de que la Argentina había mandado una suma, no sé si en ese momento eran 400 millones o después fueron más de 1000, una suma altísima, y de la cual el gobierno directamente no informó nada. Eran cerca de 10 toneladas por ahí, alrededor. Sí, ¿no? Sí. Como se lo había llevado... Cuando mandás oro afuera, creo que lo hemos hablado, es prenda. Si usted no paga en efectivo, en dólares o en euros o lo que sea, nos apropiamos de la garantía, y la garantía es el oro, y el oro es... Y qué bien está el gobierno de Milei, ¿no? Porque si tiene que mandar... Qué bien está el gobierno de Milei, si tiene que mandar el oro y no dice... yo estoy diciendo continuamente esto, que aquí hay algo, entre otras cosas, ¿no?, que no me cierra, que es lo siguiente. Milei recibe elogios a rolete por todo el mundo, sí, pero está mendigando 11.000 millones de dólares y no se lo presta a nadie, que en comparación es una bicoca a nivel internacional, y se los está pidiendo desesperadamente al Fondo Monetario para que le gire el fondo. No me cierra eso, ¿no? No me cierra que un gobierno tan elogiado no reciba préstamos. Ha hecho todos los deberes habido y por haber, le ha bajado el sueldo a la gente, a los jubilados, en los planes sociales, ha estrangulado los gastos públicos, ha parado la obra pública, ha provocado recesión para pagar deuda, y con todos esos actos de servilismo financiero no le quieren prestar 11.000 millones de dólares. Héctor, otra. Sí. Bueno, dice que compró el gas caro y ahora le vende barato. A Brasil. A Brasil. Y ahora se va... comentario que hizo Lula da Silva. Sí, y ahora le está mandando todos los argentinos a veranear a Brasil. Así que... Sí, bueno, eso es producto del atraso cambiario. Claro, la Argentina de vuelta... para tener un modelo, y te lo concluyo así, para tener un modelo de lo que está ocurriendo, hay que tener la referencia del modelo de la convertibilidad menemista de los 90. Ustedes, por razones generacionales, no lo vivieron, pero quienes lo vivimos... Sí. Esto es un remake, es una versión siglo XXI de la entrega menemista de los 90. Lo mismo, retraso cambiario, déficit cero, privatización de empresas del Estado,
favorecimiento del capital financiero, aliento de las inversiones extranjeras en la Argentina, consignación, entrega de los recursos naturales. Ese es el mismo esquema, sí, el mismo esquema del plan Brady de la década del 90. Sí. Escúchame, la última. Sí. Salieron 10 empresarios en Forbes, los 10 empresarios más ricos de Argentina, y no estaba Elstein, no figuraba, como no figuran los Rothschild, como no figuran los Rockefeller en la Forbes. Ahí debe haber algo que le dicen a la Forbes, escúchame, no me metas, y no lo meten. ¿Cómo bueno, es hay un ejemplo histórico. Tenemos 3 minutos. Siempre cuando hacen la estadística de los grandes millonarios, ahora atribuyen a Elon Musk de ser el mayor millonario. Todo el mundo dice, esas estadísticas están fijadas arbitrariamente, porque desde hace un siglo se sabe que la fortuna más poderosa del mundo es la de la familia Rothschild, ¿no? Lo que ocurre es que como eso está repartido dentro de un clan familiar con ramificaciones increíbles e imposibles de detectar, por otro lado, detectar sí, pueden ser detectados, pero informarlo está prohibido, ¿no? Entonces afloran estos grandes empresarios que son cabeza muchas veces de grupos cuyo capital no es propio, sino que ellos son titulares de la empresa madre, sí, pero cuyo capital está integrado por grandes fondos de inversión. Ahora se está destapando esto con grandes fortunas, no sé si una de ellas, si no me equivoco, se dio con el empresario mexicano Slim, ¿no? Que figuraba como el hombre más rico de América, de Iberoamérica, algo así, pero después se aclaró que, bueno, no era tan así, porque parece que, si no la mayoría, gran parte de la fortuna de Slim, si no me equivoco, está en manos de BlackRock. Lo que pasa es que como cabeza empresaria figura un tenedor relevante como personalizándolo. Bueno, no hay duda que el tipo es rico, sí, pero Héctor, no necesariamente controla la empresa. No, y ahora la empresa más multimillonaria, no sé cuánto facturó de más, billones, fue esta BlackRock, ¿no? Sí, pero BlackRock no es una empresa, BlackRock es un fondo de inversión. Quiere decir, un fondo de inversión es lo que podríamos llamar una vaca financiera, donde recoge dinero de depositantes, pero no sabemos quiénes son esos depositantes. Por eso digo también que los grandes fondos de inversión, en realidad, en mi opinión, se alimentan fundamentalmente del lavado de dinero del narcotráfico, porque si no, ¿dónde va a parar esa masa de dinero? A través de los paraísos fiscales va a parar estos grandes fondos de inversión. Y Vanguard. Sí, con el tema famoso de cuál es la relación entre Vanguard y BlackRock, porque... Bueno, lo dejamos para otro programa. Sí, otro programa. Que tenemos largo ahí. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Juliano, y vamos a hacerlo público en video este programa. Muchísimas gracias, chao, y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Gracias, chao. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.